Ay, hace frío aquí, un poquito de frío. Buenos días, gracias por la presencia. Darles cuenta, como es habitual, de la evolución de la pandemia. Ayer la ciudad subió 9,7 puntos de incidencia acumulada a 14 días. Pasamos de 208 a 217,7. Bueno, Vigo sigue, por tanto, en el escalón medio alto, la subida de 9,7. El resto del área sanitaria subió un 5,9 y están en 263. Por tanto, la situación de la pandemia es en la ciudad de Vigo medio alto, en el resto del área sanitaria es alto. Supera los 250, están en 263 Vigo, en 217. Saben ustedes que el escalón de medio alto alto es 250, Vigo está todavía a una cierta distancia, más de 30 puntos, pero es cierto que estamos altos. Es cierto que está habiendo repunte, es menor que el que está habiendo en otros sitios, como ahora veremos, y cuando se visualiza el conjunto del área sanitaria de Vigo, estamos en 239,3, por tanto, en medio alto. Y quiero incidir mucho en esto, para que todos entendamos cuál es la situación. El conjunto del área sanitaria de Vigo está en el escalón medio alto. Vigo, ciudad, está en el escalón medio alto y el resto del área sanitaria de Vigo está en el escalón alto. Pero el conjunto del área está en medio alto. Es cierto que tenemos tendencia creciente y esto es lo más preocupante. Lo más preocupante es la tendencia creciente que se apunta en todas partes. Si analizamos Vigo en el conjunto de la evolución de las ciudades, e insisto que no hay que sacar pecho porque esto puede cambiar de forma muy rápida. En Vigo ayer subimos 9,7, estamos en 217. Coruña subió 18, está en 337. Santiago subió 31, está en 368. Lugo tuvo un muy buen comportamiento ayer, bajó 3, está en 113. Ourense tuvo una subida muy importante, subió 33. Pontevedra subió 17 y Ferrol subió 19. Por tanto, las ciudades de Galicia, Vigo está en medio alto, Pontevedra está en medio alto, Lugo está en medio, Coruña está en alto, Santiago está en alto, Ourense está en alto y Ferrol está en alto. Y en consecuencia tenemos que recomendar, como siempre, muchísima prudencia. Toda la prudencia, no hacer reuniones, tratar de estar lo máximo posible con los convivientes, con la familia y no interaccionar con otras unidades que no convivamos en el mismo domicilio. Mucho cuidado en las compras, mucho cuidado en la calle. Bueno, pues la prudencia. Y mascarilla de forma continuada. La mascarilla es un factor central. Yo, al lado de esto, quiero seguir recomendando a la Xunta que articule un plan de aceleración de vacunas, que pongan muchas más vacunas. Si es preciso que contraten gente, el Gobierno de España dispensa recursos para hacerlo, y yo es un consejo que le doy. Hoy se reúne el comité clínico, cualquier decisión que tomen, Vigo la va a secundar. Yo no discuto las decisiones del comité clínico, no discuto las decisiones de las autoridades sanitarias, simplemente las aplicamos. Y yo les recomiendo a toda la ciudadanía el máximo de prudencia.
Bueno, acabamos de venir del inicio del desmontaje del paso elevado del viejo Scalestri por encima de la calle Alfonso XIII. Aquel molote terrible es el resto de una decisión nefasta que tomó un gobierno de la dictadura, metiendo un Scalestri por el medio de la ciudad a la altura del primer piso, del segundo, rompiendo la calle Lepanto, rompiendo Gran Vía y, por tanto, obstaculizando de una forma tremenda. Y hoy iniciamos la demolición de ese paso elevado por encima de Alfonso XIII. El día 31 de enero se restablecerá el tráfico en Alfonso XIII. Por tanto, habremos retirado todo aquello. Hoy se inician las obras, el lunes que viene vendrá una gran máquina que será capaz de cortar tramos enteros de aquello. Hoy se hará con martillos neumáticos y con dos máquinas. El lunes que viene habrá una gran máquina ya actuando y, por tanto, el 31 de enero pondremos en funcionamiento la avenida de Alfonso XIII sin el molote y, por tanto, en una absoluta recuperación. Porque una parte de toda aquella estructura se tirará, no solamente el paso elevado, sino los propios pilares en los que está sentado, por un lado casi en la autopista y por el otro lado en la calle Lepanto. Esta obra cuesta 11.800.000 euros. La paga el Concello de Vigo y, además, claro, como es natural, ya no hay salida a la autopista por la calle Lepanto. Y la salida se tiene que hacer un nuevo plan de tráfico, ya está operativo hoy. Saben ustedes que hay que salir por el túnel de Beiramar, por el nudo de Isaac Peral, por la plaza de San Lorenzo o por Buenos Aires. Son las 4 salidas de la ciudad de Vigo a la autopista. Significa que cuando bajamos por la Gran Vía, pues ahora ya no contemos con que podemos entrar por la calle Lepanto y por el paso elevado, eso ya nunca más. Ya nunca más. Ahora ya la salida será por estos 4 puntos hasta el mes de octubre y en el mes de octubre se saldrá por el túnel que arrancará desde la calle Lepanto y que ya empezamos también a construir hoy mismo. Bueno, es un gran avance, ¿no? Es un gran avance para la ciudad porque es la eliminación de un vestigio de la forma bárbara de hacer el urbanismo. De aquella forma que autorizó una autopista que es un cajón y una enorme zanja en la ciudad de Vigo, pues tendría que estar cubierta una parte de la autopista, no de ningún modo una salida en Scalestri. Mire, la salida a la calle Cervantes es la entrada a Vigo y por tanto la salida de la autopista hacia aquí es una muy buena obra. Se entra en el centro, se entra muy bien y no obstaculiza nada. Ya hay un semáforo, aquello se regula, pero el conjunto de la entrada de la autopista, desde que entra en la ciudad de Vigo hasta que llegaba a la calle Lepanto, era y es un disparate urbanístico. Y sigue siendo una zanja allí metida en unas condiciones lamentables. Bueno, esta mañana me reuní con el valedor de Ciudadán, con Luis Espada, que me comentó la acción del valedor. Está haciendo un trabajo excepcional en tantos y tantos estudios, el estudio de ruido, estudios de tráfico, estudios de situación de la ciudad, que yo le quiero agradecer. Bueno, viajeros en autobús en la ciudad de Vigo. El año 2020 se cerró con 12.845.000 viajeros en los autobuses urbanos de Vigo. Son 9,5 millones menos que el año anterior. Y la pandemia produjo una caída de viajeros en el transporte público urbano de Vigo del 42,7%. Pasamos de, en el año 19, 22.415.000, 22,5 millones, a 12.845.000 en el año 2020. Por tanto, una caída de 9.570.000, 9,5 millones de viajeros, que es un 42,7%.
Si analizamos los datos de los últimos años, en el año 15 tuvimos 21 millones, en el año 16 21.400, en el año 17 21.500, en el año 18 22.100.000, en el año 19 22.400.000 y en el año 20 12.845.000. Una caída dramática, dramática. Esto es uno de los efectos, es una de las consecuencias de la pandemia. Si lo vemos por meses, bueno, en enero y en febrero caídas muy pequeñas, el 1%, en suma, lo admisible. En el mes de marzo ya tuvimos una caída del 50%. Y en el mes de abril tuvimos una caída del 90,4%. En el mes de mayo tuvimos una caída del 79%, en el mes de junio del 55% y ya en julio el 39% de caída, en agosto el 37%, en septiembre el 35%, en octubre el 39% y en noviembre ya la caída fue del 41%, igual que en el mes de diciembre. Por tanto, estamos teniendo los efectos de la pandemia en el transporte urbano público, que ya son estos datos que les estoy diciendo. Nosotros demandamos del Gobierno de España la compensación por el déficit que eso significa para el transporte público urbano de la ciudad de Vigo. Y yo firmé un acuerdo con el presidente del Gobierno de España que no fue aceptado en el Parlamento. Bueno, pues en ese convenio que yo firmé, que el Parlamento no aceptó, aparecía una compensación que a Vigo le significaba más de 8 millones de euros. Por tanto, los que votaron en contra, a Vigo le quitaron más de 8 millones de euros. Y era bueno que el Bloque y el PP nos explicaran por qué votaron en contra. Porque a Vigo le quitaron 8,5 millones de euros de compensación al transporte público urbano. Porque ese era el baremo que aplicaba el Gobierno de España. Bueno, saben ustedes que la Xunta de Galicia se niega a pagar la desinfección de los parques infantiles de la ciudad. De los parques infantiles, de los parques de mayores y de las canchas de deporte de utilización libre. La Xunta de Galicia no le dio a Vigo ni un euro de los millones y millones y cientos y cientos y cientos de millones que recibió del Gobierno de España. Y la obligación de la desinfección es obligación COVID del Gobierno de la Xunta. Y la Xunta recibe recursos del Gobierno de España para hacer esas desinfecciones en la calle, en los parques y en los colegios. Y la Xunta no lo hace. Y la hacemos nosotros. Por eso, cuando llegó el momento, ya hicimos contratos para desinfectar los parques públicos, para desinfectar los parques infantiles, los parques de mayores, ¿verdad? Hicimos contratos y le reclamamos a la Xunta que nos lo pagara. Nosotros le dedicamos hasta ahora ya medio millón de euros, fíjense ustedes, medio millón de euros a desinfección de parques infantiles, parques biosaludables y pistas deportivas. ¿Saben cuánto compensó la Xunta al Ayuntamiento de Vigo por esto? 0 euros. Pero recibió 750 millones de euros del Gobierno de España, entre otras cosas, para ese gasto, que en otras comunidades están pagando y en Galicia, a Vigo, desde luego, no. Y por eso, como la Xunta no nos hace cargo, pues tuvimos que abrir otra contratación para desinfectar los parques, claro. Y el Partido Popular de Vigo, en vez de defender a la ciudad y decir a la Xunta que nos pague la desinfección, defienden a la Xunta diciendo que lo pague Vigo. El Partido Popular de Vigo está nombrado y sus listas se hicieron no para defender Vigo, se hicieron para defender al señor Feijóo y a la Xunta de Galicia. Porque en lugar de decir, como marcan las normas, que la desinfección la tiene que pagar la Xunta, el Partido Popular de Vigo
dice que la tiene que pagar el ayuntamiento. Entonces, ¿por qué le da al gobierno de España 750 millones de euros a la Xunta de Galicia y va a ir hasta 1.200 en este año, sino para atender los gastos COVID? Cuando le están pagando recursos europeos de REACT-EU, se los están pagando para esto, ¿eh? Se los están pagando para la desinfección. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues desde ayer están abiertos y desinfectados los 15 macroparques infantiles de la ciudad. Los 15 macroparques infantiles se desinfectan cada día y están abiertos. Y 5 parques de mayores. Por tanto, hay oferta de parques desinfectados para que puedan utilizar los niños y los mayores. Estamos haciendo el contrato, pero entre tanto se siguen desinfectando los 15 macroparques infantiles y 5 áreas biosaludables. Y hasta ahora, en Vigo ya gastamos en desinfección, uniendo las calles, más de 1,5 millones de euros. Y la Xunta no nos dio ni un céntimo. Y por tanto, yo creo que hay que recensionar al Partido Popular de Vigo. Porque en lugar de pedir a la Xunta que le pague a la ciudad el 1,5 millones de euros que usamos para desinfectar 500 000 de parques infantiles, una parte de calles, otra parte de educación, de instalaciones educativas, de albergues, de cementerios, de lugares de uso común, quieren que lo pague todo el Ayuntamiento de Vigo. Bueno, yo les vaticino al Partido Popular, como sigan así, no van a sacar ni 3 concejales en la siguiente, ¿eh? No van a sacar ni 3 concejales. En lugar de defender a la ciudad, defienden a la Xunta. No están elegidos en la ciudad para defender la ciudad, no, están nombrados por la Xunta para defender a la Xunta, porque los concejales del Partido Popular de Vigo no fueron elegidos la mayor parte, ¿eh? Están nombrados a dedo. En la mayor operación antidemocrática que se recuerda. El portavoz iba de número 20 y sacaron 4. No tienen aval democrático. Porque de democracia al Partido Popular y al señor Feijóo algo hay que enseñarles. Algo hay que enseñarles. Y por eso quiero hablar del IFEBI. Y quiero hablar del módulo deportivo del IFEBI, ¿verdad? Porque yo debo decirles que nosotros a día de hoy seguimos sin saber qué proyecto va a ejecutar la Xunta de Galicia en la ampliación del IFEBI. No lo sabemos. Ni yo lo sé como alcalde, ni el patronato del IFEBI lo sabe como patronato. Pero el IFEBI es una fundación y tiene un dueño, el patronato. Feijóo cree que es dueño del IFEBI. No es dueño del IFEBI. El IFEBI tiene un patronato y unos órganos rectores, como manda la democracia. Y entonces, lo cierto es que aquí se sometió a exposición pública un proyecto para el IFEBI, desde este ayuntamiento. Pero no sabemos si ese es el que se está ejecutando. Y claro, esto es un problema. Es un problema porque en el proyecto que se remitió desde el Concello después de la exposición pública y, por tanto, después de un trámite legal a la Xunta, se dice que el edificio solo podrá destinarse al uso de equipamiento, recinto ferial. Es para el recinto ferial. Y dice expresamente la dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y del cambio de uso. Esto no está hecho. Esto no está hecho. Y por tanto, tenemos una preocupación y queremos comprobarlo. Tenemos la preocupación de que se estén incumpliendo las leyes. Y queremos comprobarlo porque es nuestra obligación como ayuntamiento. Y si lo hacemos con los privados, con la Xunta también. La ley es igual para todos, ¿eh? La ley no es distinta para los privados que para la Xunta. Las leyes son iguales para todos. Igual que las tenemos que cumplir los ciudadanos, la Xunta también. Y por tanto, le acabamos de solicitar el proyecto oficialmente desde el ayuntamiento para saber si el proyecto que se va a ejecutar cumple las normas. ¿Por qué se le hicieron modificaciones si no sabemos
qué modificaciones son. No sabemos si son sustanciales, si cambian las circunstancias, porque además, fíjense ustedes, el suelo fue expropiado por el ayuntamiento para un fin. Si ese fin se cambia, la expropiación puede estar en riesgo. Y no sabemos, no tenemos ninguna información. No sabemos qué está haciendo la Xunta y, por tanto, queremos conocerlo, queremos conocer el proyecto y la concejala de urbanismo ya lo reclamó. Pero además pedimos una reunión urgente del patronato del IFEBI, porque el patronato del IFEBI tampoco sabe qué van a hacer allí, pero el patronato del IFEBI, digamos que es el responsable. Eso no es una dependencia pública de la Xunta, no, es una dependencia de un patronato, con los órganos rectores. Y el IFEBI, el patronato, aprobó un proyecto también, que no sabemos si se va a ejecutar o no. Y por tanto, los concejales, miembros del patronato, están pidiendo una reunión urgente del patronato también, para conocer el proyecto, porque es garantía, ¿verdad? Pero claro, lo más grave de todo esto es que la Xunta de Galicia nos debe 5,5 millones de euros para hacer la instalación de atletismo y hacer la pista cubierta y las instalaciones de atletismo de Balaidos. Y no lo quieren enviar. No lo quieren enviar, ni los 5,5 millones, porque empezaríamos la obra de forma inmediata. Empezaríamos la obra de forma inmediata. Bueno, debo decirles además, y ahora hablando del Hospital Álvaro Cunqueiro, que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenó al Sergas a pagar casi 6 millones de euros más a la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro, una concesionaria privada, porque tiene que abonar un IVA del 21%. Y no el tipo reducido que aplicaba. La Xunta planteó que el Álvaro Cunqueiro tenía que pagar un impuesto de valor añadido de tipo reducido, el 10%. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, como ese hospital es privado, lo acaba de dictaminar que el IVA que tienen que pagar es el 21%. Y eso solo en atrasos significa que la Xunta de Galicia tiene que abonar 6 millones de euros más. La factura del Álvaro Cunqueiro cada vez crece y crece y crece. Y crece por sentencias. Recuerden ustedes que tienen que pagar el IBI del ayuntamiento también. Pues ahora resulta que también tienen que pagar un IVA al tipo del 21%. Y no lo dice Abel Caballero ni el Gobierno de España, lo dice un tribunal. Lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y tiene un efecto retroactivo del 2015 al 2018. Y por tanto, el canon actual, que es de 70 millones de euros, se va a incrementar en 2 millones al año. La factura que se está pagando por Álvaro Cunqueiro empieza a ser sideral. Sideral. Grandes beneficios para el dueño del hospital, que saben ustedes que es un fondo de inversión francés, y un nuevo varapalo a la Xunta de Galicia. Y déjame que les recuerde algunas cosas, ¿verdad? ¿Quién fiscalizó este contrato? ¿Quién fiscalizó el contrato desde la Xunta y puso una cláusula contraria a la ley del IVA? Doña Elena Muñoz, interventora xeral de la Xunta, posterior consellera de Facenda, concejala del Grupo Popular en este ayuntamiento y hoy senadora. Pues, ¿quién aprobó el contrato? El gobierno del señor Feijóo. ¿Quién paga? Paga Vigo y paga Galicia. El resultado es que hay un hospital en Vigo privado, que es una operación privada de Feijóo y en su momento también del señor Almuiña, que era consejero de Sanidad en los últimos tiempos. Pero debo decir algo más también, porque hace solamente 2 días el
señor Feijóo presumía de la gran inversión que iba a hacer la Xunta de Galicia en el Hospital de Coruña. Y decía la cantidad. ¿Y saben qué? A Coruña no se le aplica el mismo modelo que a Vigo. En Coruña van a hacer un hospital público financiado con fondos públicos. En Vigo hicieron un hospital privado, cuyo propietario es un fondo de inversión francés, financiado con recursos privados. Y, por tanto, con una carencia de pago de 72 millones de euros de canon al año. Si el modelo de Vigo era tan bueno, ¿por qué no se aplicó en Coruña también? ¿Por qué no se aplica en Pontevedra también? Porque el modelo de Vigo fue un fracaso del señor Feijóo. ¿Y saben qué? Los fracasos del señor Feijóo siempre son en Vigo. No se equivoca en otros sitios, ¿eh? Siempre se equivoca en Vigo. ¿Y en qué lo pagamos? Lo pagamos en aparcamientos carísimos, lo pagamos en concesiones de cafeterías y abastecimiento carísimo, lo pagamos del dinero de los Vigo cuando tenemos que ir a ese hospital. Y, por tanto, esta es una parte de la historia del Cunqueiro. Una operación que ahora cuesta 2 millones de euros más a las arcas de este país, Galicia. Y a partir de ahí a su disposición para alguna pregunta. ¿Alguna cuestión? Sí, buenos días, soy de Hermes Televisión. Quería preguntarle, la Federación Vecinal, usted le dio un plazo para que desalojasen porque van a hacer unas obras en el local que tienen ahora en este momento. Si el Ayuntamiento de Vigo le va a dar alguna alternativa para tener un local. Lo remito a la instrucción que se dio, que es pública. Allí lo tiene usted todo muy explicado. Si no, ¿me lo podrías resumir? No, lo remito a esa instrucción. Hay una instrucción dada, que es pública, está colgada en la página web, la puede coger de allí perfectamente. ¿Y usted le va a dar alguna alternativa? Hágame las preguntas todas seguidas, por favor, si no le importa. Esto no es un diálogo. Si me pregunta... Sí, disculpe. Si usted le va a dar alguna alternativa. Allí aparece, en esa instrucción aparece lo que tienen que hacer. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Alcalde, Paula de Radio Vigo. Sí. Preguntarle por el acceso en Alfonso XIII a los garajes que hay en la zona, ¿cómo va a ser? ¿O queda cerrado? No, el acceso a los garajes está siempre garantizado en todo tiempo y en todo lugar. Así de memoria no le puedo decir cuál es el plan, pero en el plan de tráfico está contemplado cómo se accede a los garajes, las formas, las vías. Saben ustedes, además, que esto se complica porque iniciamos también la obra de la antigua plaza de la estación y la baixada, pero el acceso está garantizado. ¿Alguna otra cuestión? Sí, los datos sobre la disminución de los viajeros en el servicio de transporte. Se los repartimos. Sí, no, pero mi pregunta es, ¿está cuantificado monetariamente cuánto significa esa pérdida, sobre todo para contrarrestar con la compensación que solicitaba la empresa? No, todavía no hicimos el cálculo, lo haremos, porque eso tiene que ver también... A ver, una cosa es... si sabes cuánto cayó el pasaje, sabes cuánto cayeron los ingresos. Pero eso hay que analizarlo también con el ahorro de costes de la empresa, ¿verdad? Porque muchas cosas, por ejemplo, pues no gastas tanto en gasolinas, etcétera, y eso está sin hacer. Lo que hay es una instrucción del Gobierno de España que daba en aquel decreto famoso, recuerdan que fue rechazado en el Parlamento, que establecía una cuantía de indemnización a cada ayuntamiento. Establecía unos sistemas de cálculo y eso significaba que cada ayuntamiento iba a recibir una cantidad. A Vigo, en términos generales, se le asignaban 8 millones, por encima de 8 millones de euros. Por tanto, recibiríamos 8 millones de euros para desde ahí pagar lo que le correspondiera a la empresa de indemnización cuando llegase el momento del cálculo definitivo, ¿no? Entonces nos daba un aval, aquello, primero, para hacer adelantos a la empresa, porque las empresas están teniendo un problema serio de liquidez, como es natural, porque dejaron de percibir millones de euros, ¿no? Y entonces lo que hay, cuando yo hablo de más de 8 millones, era el cálculo que el Gobierno de España, Ministerio de Transporte, hacía
para la ciudad de Vigo. Lo hacía para todas las ciudades, daba unas normas y en Vigo nos permitía recibir 8,5 millones de euros. Y es la cifra que nosotros utilizamos, pero el cálculo concreto de lo que nosotros consideramos que tenemos que proporcionar como indemnización a la empresa de transportes, porque así lo marcan los contratos, está todavía sin cálculo. ¿Y hay alguna novedad? O sea, ¿hay algún plazo temporal en cuanto a esa compensación, ya que quedó anulada el decreto ley que decayó en el Congreso, pero sí se estaba negociando, usted remitía a la posible existencia de novedades inmediatas? Yo confío y tengo la confirmación de Hacienda de que se va a asignar una cifra de en torno a 300 millones de euros para compensación de déficit de transportes urbanos de autobuses en las ciudades que lo tenemos. Eso está siendo tratado estos días. Supongo que en este momento y con el problema de la nieve, pues el transporte estará más dedicado a otras cosas, pero yo confío que en un Consejo de Ministros casi inmediato se apruebe esa cantidad y por tanto tengamos una asignación para la ciudad de Vigo. No le puedo avanzar las cifras porque no las conozco, pero sí tengo la confirmación desde Hacienda de que habrá una cantidad de en torno a 300 millones o superior para indemnizaciones del transporte urbano de las ciudades de España. Saben ustedes que a las comunidades autónomas ya la asignaron. Hablo de memoria, creo recordar que fueron 800 millones. Que la Comunidad de Galicia ya recibió una parte de 800 millones, lo que le correspondiera, para el transporte interurbano. Ahora queda la compensación del Gobierno de España para el transporte urbano. Alcalde, buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante. Sí, quería preguntarle con respecto al plan de tráfico en la zona de Lepanto. No sé si nos podría precisar cuántos agentes de la policía local están por la zona, porque bueno, había varios por el entorno de Gran Vía y Urzay, y saber un poco cómo están desarrollándose estas primeras horas de corte. Le pasamos el dato en un rato, ¿no? Yo vi que lo que vi que estuve allí, como ustedes saben, había policías justo en la zona de Lepanto, había policías en la Gran Vía, policías locales, están ordenando el tráfico, porque claro, oye, es cierto que lo anunciamos, pero es cierto siempre que los automovilistas, muchos no lo conocían y por tanto están en la búsqueda de la salida por Lepanto y por el paso elevado de Alfonso XIII. Entonces están derivando el tráfico hacia República Argentina para desde allí bajar a García Barbón y allí buscar la salida del nudo de Peral o el que cada uno considere. Le haremos un balance a mediodía, le diremos el número de agentes que están dedicados. Es un plan de tráfico muy estudiado, muy preparado, dedicamos meses a realizarlo y en este momento en implementación. Saben ustedes que en estos cambios tan importantes pues hay un día o 2 días de desconcierto, siempre pasa, ¿no? Pero rápidamente se va a recuperar y rápidamente aprenderemos por dónde tenemos. Usted sabe que cuando hicimos la obra de la Gran Vía, pues yo vi que delante de mi casa, que está en los aledaños, pues se incrementaba mucho el tráfico, porque todo el mundo se metía por donde yo vivo. Bueno, aprendemos enseguida las vías. Hoy seguramente el día no va a ser bueno, mañana seguramente tampoco. Yo confío que en los días siguientes aprendamos ya y lo pongamos en práctica hasta que empiece a funcionar no solamente Alfonso XIII, sino fundamentalmente el túnel, porque el tráfico estará cortado de salida de la autopista hasta el mes de octubre. Salida de Vigo a la autopista, quiero decir. Le pasamos el dato a la policía movilizada. ¿Algo más? Muchas gracias, muy amables.